Ay, buenas noches, de nuestra clase de Q9. Yo le subí un videíto a su WhatsApp, se lo acabo de subir ahora, sobre la recuperación un poquito de la materia, lo que hemos estado viendo. Eh, el último tema que estamos viendo, en el videíto pueden ver un recorrido un poquito más amplio de los temas anteriores. El último tema que estamos viendo es el tema número 4, que se llama El hombre filósofo, donde nos habla de cuál es la misión de la filosofía para Platón, para Aristóteles y para Ortega y Gasset. Realmente solo hemos hablado de Platón y de Aristóteles. ¿Qué hemos dicho? Fundamentalmente que cada uno de nosotros, para Platón, somos personas eh, eh, donde la filosofía tiene una misión. ¿Cuál es la misión de la filosofía o cuál es la misión del filósofo para Platón? Él dice que son dos cosas. Una es sacarnos de la mentira, del engaño, del error en el que estamos metidos. Y la otra es llevarnos a nosotros mismos, que nos conozcamos, que nos reconciliemos con nosotros mismos. ¿Qué dice Aristóteles? Aristóteles recoge la frase de Sócrates. Sócrates dice, yo solo sé que no sé nada. Y Aristóteles dice, admirarse es reconocer que se ignora. Es lo que hizo Sócrates. Sócrates reconocía que él no sabía nada. O sea, Aristóteles dice, el verdadero sabio, el verdadero filósofo, es aquel que se da cuenta que no sabe, que se vacía de todos los ruidos, de todas sus credulidades, de todas sus programaciones, porque a veces cuando nosotros creemos que sabemos y no dejamos hablar a otro, cuando estamos, como decía Sócrates, lleno de esa telaraña de que yo lo sé todo y yo lo digo todo y vivo ahí como tragándome mi propio veneno, consumiendo todas mis creencias y todas mis mentiras. Y cada vez que una persona habla, la interfiero y la lleno con toda mi palabrería. Entonces a eso le llamaba Sócrates ignorancia. El sofista, eso era lo que hacía. Vivía, bla, y no tenía el poder de escucha. Cuando el otro intentaba hablar, más bien era una provocación. Era como pero era que el otro hablaba para llevarle la contraria. Es como para encenderme yo. De tal manera que no existía el espíritu de escucha. Sócrates comienza un nuevo discurso, comienza escuchando, comienza silenciando, no sabiendo qué decir, sino que el que tiene que decir es el otro, el contrincante. Y cuando tú te vas en contra de Sócrates, ¿y tú qué tienes que decir? Sócrates dice, yo solo sé que no sé nada. Sócrates es el que no sabe. Sócrates no discute con lo que él sabe. Sócrates te escucha y discute con lo que tú dices. Te discute a ti mismo con lo que tú dices, de tal manera que te enfrenta contigo mismo, te pone en contradicción y te obliga a arreglar tu propio pensamiento hasta que tú dices que no sabe o lo arregla. En ese sentido, Aristóteles, eh, ya vimos que Platón no era salir de la caverna, porque salir del yo sé, salir de esa ignorancia que era creer que saberlo todo y consumir uno su propio veneno y uno por pelear con otro y ganarle el pleito a fuerza de discusión, uno irse hinchado de que yo sé más que el otro es un baboso, que mira cómo lo callé y lo silencié. Ese espíritu sofístico que a veces nosotros tenemos, eh, era para los sofistas buscar la grandeza humana. La arete era ganar la discusión, ganar el pleito, por el arte de la disuasión, quitarle al otro sus razones, y la persuasión, imponerle al otro mis razones. Entonces, eso era la retórica de los sofistas. Sócrates, todo lo contrario, en vez de decir, dice yo no sé, y le da la razón al otro, y discute con los pensamientos del otro, y crea un método de pregunta y respuesta, preguntándole al otro para que el otro responda. Ese método se llama dialéctica. Y la dialéctica tenía dos partes, la ironía, que era que el otro es el que sabe, darle la razón al adversario, y la mayéutica, que es ayudar a que el otro nazca como un ser humano, salga del útero, porque él decía que el ser humano no ha nacido, el que cree que sabe, es hijo de la república, y la república estaba llena de sofistas, llena de gente que creía que sabía. Entonces, esa gente no había nacido como dueños de su propia vida. Estaban todavía como en el útero de la ciudad, de la república, de la nación que era sofística.
pero no eran dueños de su vida. El dueño de su vida era la república, no ellos. No tenían ética. La ética era el dominio de la propia vida, el control de la propia vida, el señorear sobre la propia vida. Y entonces para eso había que nacer a ser un ser humano. Y eso era la arete, la excelencia humana, la grandeza humana. Tú tenías que nacer saliendo del útero. ¿Cuál es el útero? El útero del yo lo sé todo, hijo de los dioses de Grecia. Bueno, cuando tú nacías y dejabas de ser un dios, hijo de la nación de Grecia y un luchador para ganar en la discusión, y te convertía en humilde y te convertía en un ser humano que no hablaba, sino que escuchaba, que hacía preguntas, entonces tú tenías dominio propio, tenía poder de control sobre ti mismo. Y a eso Sócrates le llamaba conócete a ti mismo. Entonces, ¿qué nos dice Platón? Salir de la mentira es, es salir de la caverna. Sócrates era salir del útero, ¿verdad? Y nacer. Nacer. El hombre tenía, y Sócrates era como la partera que me ayudaba a dar a luz. Platón era salir de la cueva, salir de la caverna y entrar al mundo de la luz, ver el sol, ver las cosas como son. Y para eso, Platón entendía que teníamos que usar la dialéctica, el diálogo, hacer hipótesis y contemplar las ideas, ver las cosas como son, por medio de lo que Platón le llamaba el principio de identidad, ver las cosas como son. Entonces, Platón entendía que cuando una persona buscaba, Platón buscó su felicidad en la política frustró a Platón, la política le mató a Aniceri, que era su mejor amigo, dice que no había más de una persona más que Aniceri. Aniceri fue asesinado por la política. La política persiguió a Sócrates y mató a Sócrates, que era el mejor maestro de Platón. Platón también se sintió traicionado por la política de Atenas. Platón era hijo de políticos, era descendiente de políticos, grandes políticos, pero se sintió defraudado por el sistema de terror que tenían los 30 tiranos. Y cuando llegó la democracia, atraparon a Sócrates y lo hicieron beberse la cicuta, lo mataron. Entonces Platón se sintió decepcionado por la política y decidió cambiar a la filosofía. Hizo dejar la política dijo que iba a arreglar el mundo no con la política, sino con la filosofía. Entonces él entendió que todos estábamos engañados, que poníamos la felicidad en un proyecto. En el caso de él estaba engañado, él estaba en la caverna, estaba en la cueva, creyendo que la política iba a arreglar la vida. Entonces dice que todo le comenzó a dar vuelta, como a un ratón que le dan un palo en la cabeza, que se pone a dar vuelta y se le pierde el sendero. Dice, la vida se le perdió su sentido. Entonces, cuando a nosotros nos pasa algo parecido, amamos una persona y nos sentimos traicionados, se nos muere una persona que amamos mucho, nos roban el dinero, nos botan del trabajo, entonces nosotros nos pasa algo parecido. Nos descontrolan la vida, entramos en la decepción. Entonces, como que todo nos comienza a dar vuelta y como que entramos en el sinsentido. ¿Para qué vivir? ¿Qué sentido tiene todo esto? Bueno, pues eso le pasó a Platón. Y Platón entonces comenzó a enseñar que lo importante era la filosofía, que nos enseña a no poner el corazón en nada de este mundo. Cuando tú estás enamorado y crees que una persona va a resolver tu problema de vida, olvídate que tú estás engañado o estás engañada, porque una persona no es verdad que va a resolver tu necesidad de estar siempre en búsqueda de ti mismo. Eso no termina. Puede ser que en un momento reciba aliento, pero al final todo traiciona. Que en el dinero, pero cuando tienes el dinero ya no te va a dar felicidad, porque lo que tú conseguiste atrás no te va a llenar. Siempre tienes que buscar hacia adelante lo que te falta. Somos seres de búsqueda, sí, siempre más. Nunca lo que hemos conseguido, sino lo que tenemos por conseguir. Lo que hemos conseguido no nos llena. Está bueno. Y damos gracias por eso, pero yo no puedo sentarme y que ya yo soy bachiller, yo lo que quería era aprender a leer y escribir, y ya yo sé leer y escribir. No, no basta. Hay que ser profesional. Y después que sea profesional, tú no te puedes sentar y que ya yo soy profesional. No, no basta. Hay que seguir y siempre seguir. Y eso somos nosotros, buscadores incansables, seres inacabados. Y eso es lo que enseña la filosofía, que no hay un punto de llegada. Somos seres conscientes y la conciencia a nosotros lo que hace es que nos desvela los límites, las imperfecciones. Todo el mundo se da cuenta de que no está bien y por eso todo el mundo quiere salir de abajo.
dejar su casa, viajar, salir de esta vida, de esta persona, salir de esta situación, mudarse, salir de abajo, no sé cómo tú lo entiendas, pero todo el mundo siempre está buscando avanzar, salir, progresar. ¿Por qué? Porque nunca, nunca, nunca estamos bien. ¿Y por qué nunca estamos bien? Porque nuestra conciencia siempre nos devela nuestros límites. ¿Y por qué nuestra conciencia nos devela los límites? Porque somos así. Eso es lo que hace la conciencia. Somos seres conscientes. La conciencia es nuestra identidad. Eso es lo que nos convierte en filósofo, en ser pensante. Por eso no se apaga nuestro ser filósofo, nuestro estar constantemente preguntando y respondiendo y buscando lo mejor de nosotros mismos. Bueno, entonces, entre Aristóteles, entonces para Platón es descubrirnos como consciente que nos alejamos de nuestro límite y nos acercamos a Dios o a lo más perfecto, siempre creciendo, situado como estamos entre ambos extremos. Eso nos enseña Platón, encontrarnos a nosotros mismos como como una fuerza, digamos, perfectible, siempre en búsqueda de lo mejor y nunca alcanzándolo. Entonces nos acerca, nos saca de la mentira de creer que nos vamos a encontrar de forma acabada y plena, que eso era lo que hacían los sofistas, y nos lleva, y eso era lo que él creía cuando era político, y nos lleva a la verdad de encontrarnos como personas en proceso, siempre, siempre deficitaria, siempre en camino de perfectibilidad, y amarnos así en proceso, en búsqueda. Y Aristóteles nos habla de la admiración. Hay que aprender a vivir sorprendidos, admirados de la vida. El que no se sorprende se mete en la rutina, en el sinsentido. Buenos días, ¿qué tienen de bueno? Como que todo le cae mal. No es capaz de despertar, de ver la vida, de dejarse asombrar por un niño, por una puesta del sol, por una lluvia, porque se acuesta en la cama, disfruta, por una comida nueva. Entonces, aprender a sorprenderse. Qué buena está esta comida, qué buena está la cama, qué bueno que está lloviendo, qué bonito está este sol, mira qué bonita está aquella rosa, mira esa nube, qué interesante está, mira qué niño, mira qué joven tan apuesto, mira qué muchacha tan linda, mira qué peinado. Hay que vivir despierto, dejándose sorprender, porque el que no se sorprende, lo único que está es cogiendo negatividad, destruyéndolo todo, como metido en una rutina, en un sinsentido. Hay que todos los días como arreglar la vida, bañarse, ponerse el mejor traje, arreglar la casa, convertir el día en una fiesta. Y eso no es cuestión de que de un día. Todos los días son días de fiesta. Entonces hay que aprender a vivir. Entonces eso decía Aristóteles, hay que aprender a descubrir que la admiración, hay que admirarse, saber, darse cuenta que uno no sabe, el que cree que sabe, no se admira, sino que ya está y que ya ah, lo sabe todo y para todo tiene una respuesta. El que se admira es el que te está asombrando, el que está despertando, el que está como dejando que la vida le impacte en el corazón. Hasta la misma Biblia dice, estén despiertos, despiertos. El enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanle firme en la fe. La misma Biblia dice, estén en vela. La misma Biblia vive llamando. Entonces, los libros de superación personal nos llaman a despertar, a salir del letargo, del sueño. Entonces, ese es el mensaje de Aristóteles, dejarnos sorprender. ¿Quién se dejaba sorprender? Sócrates, que decía que no sabía nada y se dejaba sorprender por la sabiduría de los demás. No juzgaba, no atacaba, se dejaba a los otros en su sabiduría y se dejaba sorprender incluso de la ignorancia que tenían los otros y crecía con los demás, admirando a los demás. Entonces, si por un lado Sócrates nos lleva a admirarnos, a saber que no sabemos nada, y Platón nos lleva a descubrirnos a nosotros mismos como si fuéramos un arco en tensión hacia lo mejor de nosotros mismos sin nunca haber llegado. Aristóteles nos lleva a considerar el vacío de nosotros mismos, nuestra interioridad, como una sorpresa constante. Fuera de toda, diría Aristóteles, de todo discurso poético o de todo discurso
porque la poesía para Aristóteles inventa mentira, uno se cree las mentiras. Entonces, ver el mundo como es, el mundo es sorprendente, trae su propia belleza, trae su propia verdad y no nos defrauda porque nos deja ver el mundo como es, pasajero, mortal, falible, es sin dejarnos atrapar por las apariencias, ni por la poesía, ni por las promesas, ver las cosas como son. Entonces, y dejar y admirarlas así como son, sin querer atraparlas. Entonces, crecer en la profundización del ser como es. Aristóteles decía conocer las cosas por sus causas. Hoy decimos conocer las cosas con conocimientos de causa. No conocerlas desde nuestros sentimientos, ni desde nuestras promesas, ni desde nuestros deseos. Por lo tanto, el hombre ético para Aristóteles es el que domina los sentidos, el que maneja la pasión, el que maneja los sentimientos y no se deja atrapar por el sentimiento, sino que de alguna forma el ser humano se dedica a trabajar en la verdad, ver las cosas, dejarse sorprender por la verdad, por el ser, por la realidad, profundizarla en su más honda realidad. Y eso sería la filosofía, ¿no? Estar sorprendido más allá de un discurso superficial, que sería poético o político. Recuerden que de la superficialidad nos saca Heráclito diciendo los chismes de las vecinas, los poetas callejeros. De la superficialidad nos saca Platón diciendo de la oscuridad, del engaño, de la cueva. De la oscuridad nos saca Heráclito diciendo el útero. No hemos nacido, nos creemos dioses, estamos metidos en la arete, no hemos nacido como seres humanos, creemos que somos dioses, hay que salir del útero y nacer como seres humanos. Y Aristóteles nos saca del discurso político y poético, que es el discurso sofístico, o es el discurso de las falacias, a la admiración y al asombro. En ese saber que no se sabe o reconocer que se ignora, dedicarnos desde ese no saber, que fue lo que hizo Platón, que se dedica desde no saber a descubrir lo que Platón le llama con el principio de identidad, a descubrir lo que él le llama las ideas, la contemplación de las ideas. Aristóteles no contempla ideas. Aristóteles se dedica, a diferencia de Platón, en el silencio de los discursos poéticos y políticos, que son los discursos falaces, y por lo tanto los discursos superficiales, los discursos prácticamente de vivir uno engañado en la falacia, en el error, en los razonamientos que Aristóteles le llama paralogismo, que tienen una aparente verdad pero que no son verdaderos, o sofísticos, en lo cual uno consume su propio engaño. Entonces salir de ese lenguaje a la admiración, y en la admiración o en el asombro, entonces entrar en la profundización, no de la contemplación de la verdad, sino de las causas, conocer las cosas por sus causas. Entonces Platón nos lleva a contemplar las ideas, Aristóteles nos lleva a profundizar en el conocimiento de las cosas por sus causas, ver las cosas como son, no dejarnos admirar ni sorprender por poesías ni por política, sino dejarnos admirar y sorprender por la naturaleza como es, porque la naturaleza como es tiene su belleza, tiene su sorpresa, tiene sus alegrías. Cuando tú creas y conviertes la poesía en la realidad, te vas a frustrar porque la poesía se va a explotar y tú te vas a extrañar, que fue lo que hizo Platón cuando creía que la política le iba a salvar la vida. Pero cuando de alguna forma se da cuenta que nada salva en esta vida y se dedica a la filosofía, entonces en la filosofía encuentra Platón la libertad contemplando las ideas con el principio de identidad, y así vence a los sofistas. Y en la filosofía encuentra a Aristóteles la felicidad, eh, contemplando la naturaleza, ya no contemplando las ideas, y venciendo las falacias y los discursos poéticos y políticos, y entrando en discurso filosófico, viendo las cosas como son, y haciéndose feliz, conociendo la realidad como es, y dejándose sorprender por la belleza de la vida misma, cómo es la vida, dejándose sorprender por la verdad de la vida misma, el cómo es la vida. Entonces, entrar en la sorpresa es al mismo tiempo entrar en el conocimiento, entrar en el yo no sé, es silenciar la bulla, el ruido interno, la defensa, las conductas defensivas, las palabrerías, para entrar entonces en la ciencia que es la filosofía para Aristóteles, ver las cosas como son.
Bueno, nada. Yo lo que quería era darle una pequeña introducción, que vieran el videíto que yo les subí, pero ya tienen aquí su propio videíto, ¿verdad? Sobre lo que es el cuarto tema. El tema 5 es que intentaremos estar entrando a la próxima clase, que ya se ha preanunciado, el joven y el filósofo. Será entonces el tema 5 ya para el próximo encuentro. ¿Alguno faltó por la lista de los presentes? Sí, señor. Sí. José Mateo ¿Apellidos? Vargas. Mateo Guillermo Vargas. Martínez Holguín. Señor José presente. Gracias. Martínez. Vamos a ver. Pero Nayeli, ¿qué apellido tú eres? Pues yo no, en Martínez no te encuentro. Martínez Holguín. Ok, Martínez, ok, ya te encontré. Martínez, ok. ¿Quién más falta por la lista? Delgado Meléndez. Delgado. Yelka, presente. ¿Quién más? Pues nos vemos, Dios mediante. Yo le voy a subir este videito. Nos vemos, Dios mediante, el próximo. Pues, adiós. Bye. Buenas noches, maestro. Bye.